El Máster Universitario en Investigación en Tecnologías Industriales introduce al estudiante en el campo de la investigación y desarrollo de las tecnologías industriales. Además, hace especial énfasis en la simulación computacional, una de las herramientas de mayor utilidad y proyección en el terreno de la investigación y el desarrollo en la actualidad. La estructura del máster está organizada en torno a 5 itinerarios: Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Construcción y Fabricación, Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control, Ingeniería Energética y Tecnologías aplicadas al medio ambiente. En este programa vamos a centrarnos en el primero de los itinerarios, el de Ingeniería Mecánica. Profundizaremos en concreto en 2 líneas de investigación relacionadas con las vibraciones y los engranajes. 2 líneas que ofrecen interesantes oportunidades para los alumnos que quieran optar por alguna de ellas a través de sus trabajos fin de máster e investigación. Hoy nos acompañan los catedráticos del Departamento de Mecánica de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Mariano Artés, bienvenido. Muchas gracias. Y José Ignacio Pedrero, bienvenido. Muchas gracias. Como decíamos en la introducción, vamos a hablar del máster en Investigación en Tecnologías Industriales y dentro de él del itinerario en Ingeniería Mecánica. Pero antes, profesor Pedrero, vamos a enmarcar un poquito en qué consiste este máster. Pues este máster nació como la continuación, por decirlo de alguna forma, natural de los programas de investigación, de los programas de doctorado, más exactamente, que tenían los departamentos con la legislación antigua. Cuando llegó el cambio de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior, todo aquello se fundió, se rehizo, se reestructuró, se añadieron nuevas líneas, se quitaron líneas obsoletas y se dejaron en este máster las líneas de investigación fundamentales de la escuela, lo que estamos haciendo. Y se agruparon, ya de cara a la formación del alumno, en 5 itinerarios, que más o menos vienen a coincidir con los 5 departamentos que teníamos en ese momento, si excluimos el de matemáticas, que no tenía itinerario en un máster así, aunque sí participación. Los itinerarios eran Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Construcción y Fabricación, Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control, Ingeniería Energética y Tecnologías aplicadas al medio ambiente. El oyente que nos conozca se dará cuenta que, salvo este último, todos coinciden con el nombre de un departamento. Dentro de esto se hizo una estructura del máster en 4 módulos. El primero, de contenidos transversales, era común a todos los itinerarios. El segundo, de contenidos específicos de itinerario, era obligatorio de cada itinerario. El módulo tercero era optativo de cada itinerario, con una optatividad diferente según los itinerarios, aunque con un matiz que ahora diré. Y el último era el trabajo fin de máster, que era la realización de un trabajo de investigación. Era y sigue siendo, vamos. Lo que pasa es que ese trabajo fin de máster se ha de hacer en una de las, no me acuerdo, 26 o 27 líneas de investigación que tiene el máster. Entonces, resulta que cada una de las líneas de investigación, que están agrupadas todas ellas dentro de los distintos itinerarios, obligaba a escoger dentro de la optatividad del itinerario. De manera que el que quisiera hacer el máster, terminando su máster con un trabajo de investigación en la línea, por poner un ejemplo, de energía eólica, ya en realidad tenía estructurado todo el máster, salvo una asignatura que podía elegir entre una oferta de 6 o 7. Bien, así es como se estructura y al Departamento de Mecánica le corresponde el llevar adelante el itinerario de Ingeniería Mecánica, que a su vez agrupa 5 líneas. La primera, análisis del comportamiento mecánico de elementos de máquinas mediante vibraciones, que es la que dirige el profesor Artés. La segunda, de transmisiones avanzadas de engranajes, que dirijo yo. Y luego hay 3 líneas más: comportamiento mecánico de biomateriales y prótesis, simulación computacional de fluidos de interés industrial y energía eólica, de las que no vamos a hablar hoy porque no habría tiempo, pero que son igualmente interesantes. Este es un poco el esquema del máster y, ya digo, el programa de hoy, el departamento lo quería dedicar a contar lo que se hace en las 2 primeras líneas que he mencionado.
Pues vamos a entrar en la primera línea de investigación, profesor Artés, la relacionada con el análisis del comportamiento mecánico de elementos de máquinas mediante vibraciones. Pues es una de las que llevamos a cabo en el departamento, el grupo de investigación en ingeniería mecánica, porque en el departamento hay otros grupos de investigación diferentes, de manera que estas dos son las del grupo de ingeniería mecánica. Y dentro de esta línea, básicamente los trabajos que se han desarrollado se engloban en dos campos. Uno que es el diagnóstico de fallos de máquinas, utilizando el análisis de vibraciones, análisis espectral de vibraciones, y la otra línea va en el sentido de hacer modificaciones de diseño mecánico de los elementos de máquinas con el fin de mejorar el comportamiento ante las vibraciones de las máquinas. En los dos casos los problemas que se encuentran tienen un gran interés tecnológico y además son problemas que en general no son de fácil solución, son problemas que suelen presentar cierta dificultad. En el caso de modificaciones de diseño, de la segunda de las, por así decíamos, de los apartados de la línea de investigación, pues fundamentalmente lo que se ha hecho en el departamento y en el grupo ha sido mejorar el diseño de manera que se reduzcan las vibraciones en determinados elementos de máquinas que son muy sensibles al comportamiento de la vibración, como por ejemplo todos los elementos de medida. Un elemento típico en el que hemos trabajado mucho son los codificadores ópticos lineales. Los codificadores en general son elementos de las máquinas que sirven para determinar la posición, bien sea la posición lineal o la posición angular, y hay codificadores lineales y angulares. Nosotros hemos centrado en los lineales, que es un elemento que se utiliza mucho en máquinas de precisión, fresadoras y máquinas también de medida metrológica, y en las que es necesaria una precisión muy elevada, cuyos elementos, como estos encoder o codificadores lineales, pues se afectan mucho por la vibración. Los trabajos que hemos hecho han ido en la dirección de mejorar el diseño del propio encoder con el fin de que se comporte mejor ante la vibración, de que dé unos resultados de medida más precisos. En las investigaciones hechas en el departamento, pues había casos en que el error de medida del encoder inducido por la vibración era a veces igual a la precisión del encoder, lo cual pues ya se comprende que es una barbaridad, ¿no? Bueno, pues con este tipo de trabajo pues han dado lugar a unas tesis doctorales y publicaciones que no es el caso ahora de referenciar aquí. Y la otra apartado de la línea es la que hemos llamado diagnosis de fallos utilizando análisis espectral de vibraciones. Dentro del análisis espectral de vibraciones y el diagnóstico del estado de las máquinas es algo que tiene mucho interés, sobre todo en el mantenimiento industrial, es decir, los costes de mantenimiento se pueden disminuir mucho si diagnosticamos el estado de la máquina por procedimientos que no exijan la parada de la línea de fabricación. El mantenimiento tradicional era el que se denominaba correctivo, es decir, se estropea alguna máquina de la línea, pues se para y se sustituye la pieza averiada. Eso ya se comprende que tiene unos costes muy, muy grandes. Entonces, la tendencia ha sido al que se ha denominado mantenimiento preventivo, que lo que se hace es hacer por métodos estadísticos unos planes que cada determinado tiempo, pues lo que hacemos con nuestro coche cuando nos dicen que a los 15.000 kilómetros hay que cambiar el aceite. Bueno, pues es una cuestión estadística. Si se cambia a los 20 o a los 10, pues mejor a los 10 que a los 20, pero no pasa nada. ¿Por qué? Pues para que no se produzca interrupciones en momentos en que parar la producción sería muy costoso. Esto es preventivo, pero lo mejor de todo sería lo que se llama monitorizar la máquina, es decir, que tengamos un procedimiento en que tenemos una señal que permanentemente nos dice cómo está la máquina. Algo así como si pudiéramos tener conectado en nuestro corazón el electrocardiógrafo y hacer un electrocardiograma permanente para saber, bueno, pues un poquito así, ¿no? No necesariamente hay que monitorizar la máquina tampoco las 24 horas del día, se puede hacer en fechas determinadas, pero la idea es que auscultas la máquina, ves su estado y previenes la necesidad de una parada. Es decir, avisas y dices, no, esto en la primera oportunidad que exista es conveniente cambiar ese elemento.
¿Y cuáles serían esencialmente los elementos de máquinas que se diagnostican con más frecuencia? Son dos elementos rotativos, que son los rodamientos, que son generalmente elementos que se utilizan para soportar ejes, y los engranajes, que son elementos que generalmente se utilizan también para transmitir potencia entre ejes, las transmisiones de engranajes. Son dos elementos que están en casi todas las máquinas, muy pocas máquinas no los poseen. Cualquier máquina, una impresorita de las que tenemos para imprimir, tiene engranajes de polímero, que son críticos, muchas veces simplemente porque caigan gotas de tinta en los dientes de esos engranajes de polímero, de plástico, para entenderlo, y se endurece, esa tinta se endurece y hace que al girar parta un diente y se rompa, y normalmente esa impresora acabamos tirándola porque por el precio que tiene una impresorita de esta doméstica no merece la pena la reparación. Bueno, pues en una máquina grande los engranajes y los rodamientos son dos elementos que son muy críticos si llegan a averiarse. Generalmente supone la parada necesaria de la máquina. Por lo tanto, saber su comportamiento mediante el análisis. Y una de las técnicas para conocer bien cómo funcionan, que sean no invasivas, no son las únicas. Hay más técnicas de mantenimiento, ¿no? Análisis de aceites, emisión acústica, termografía infrarroja, muchas. Pero una de las que se están utilizando más ya en los últimos años son el análisis del espectro de vibración que produce esos elementos de la máquina. Eso se hace mediante una medida normalmente de la aceleración que se produce en algunos de los puntos críticos, que ya se seleccionan adecuadamente, y ese espectro viene a ser pues el ejemplo que poníamos antes, pues, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nos hacen un electrocardiograma y ven que hay algo que no da el espectro normal? Pues porque hay alguna normalidad. Pues eso, comparamos los espectros del elemento nuevo, cuando está en perfecto estado de funcionamiento, con el espectro cuando hay averías. Y esas averías pues se van analizando y se diseñan procedimientos para discriminar estos espectros, que no es fácil porque en la máquina muchas veces esas señales están mezcladas, van mezcladas señales de varios elementos a la vez. No puedes aislar solamente uno de ellos con frecuencia, porque no puedes entrar dentro de la máquina. Entonces, estas técnicas, y de las que hemos utilizado, hay muchísimas técnicas, y no es el caso de poner aquí todas, pero sí en decir que nosotros en nuestro departamento las que hemos utilizado más han sido dos técnicas que son relativamente clásicas, ¿no? El análisis mediante la transformada rápida de Fourier, y luego pues análisis de técnicas de envolvente, que supone hacer primero una transformada de Hilbert para quedarse solamente, bueno, pues se parece a lo que, ya que estamos en la radio, a lo que sucede ahora mismo cuando están escuchando nuestros oyentes, que hay una señal de base, que sería la señal portadora, que se llama en radio, que es la frecuencia de la emisora, y sobre esa nuestra voz va haciendo que la amplitud de esa señal, una vez sea más elevada y otra sea menos. Entonces lo que se hace cuando se demodula la señal es que quitas la portadora y te quedas con la de arriba sola y se reproduce nuestra voz. Pues hacemos un poco lo mismo. Utilizamos la señal, el espectro, y entonces hacemos un análisis eliminando esa frecuencia de base y nos quedamos con los picos de frecuencia que producen ciertas resonancias estructurales de la máquina. Y así pasamos de alta frecuencia a baja frecuencia. Bueno, no vamos aquí a detallar todo eso. Los estudiantes que nos oigan, si se interesan por esta línea, pues ven que tienen muchas cosas interesantes en las que podrían hacer. Y decir simplemente que actualmente ya se ha evolucionado mucho para la discriminación de estos espectros hacia técnicas de inteligencia artificial. Entre las muchas que se utilizan, también en el departamento hemos utilizado una técnica bastante novedosa, que es la neurofasi, que es una combinación de redes neuronales y conjuntos borrosos. El fasi es el fuzzy set, son conjuntos borrosos, diríamos en castellano. Entonces, sobre esta base pues se han realizado varias tesis doctorales, algunas ahora están en curso de realización, y algún trabajo de fin de máster. Y yo creo que es un tema, naturalmente, no puedo ser objetivo. A mí me gusta el tema y me parece muy interesante, pero espero que con este comentario pues haya suscitado el interés de quienes nos oyen, o de algunos de ellos. Profesor Pedrero, hablamos ahora de la línea de transmisiones avanzadas de engranajes. Línea que ya me ha dado pie para introducir
el profesor Artés, porque efectivamente los engranajes son uno de los elementos de máquina más frecuentes y más comunes en todo tipo de instalaciones, domésticas, industriales, etcétera. Y no solo es uno de los elementos más comunes, para mí es sin duda el más fascinante de todos. Y prueba de ello es que todos los libros de ingeniería mecánica tienen su portada un engranaje, casi sin excepción. Bien, la línea que propone mi grupo es un poquito más teórica en su desarrollo que lo que nos acaba de contar el profesor Artés, pero no menos aplicada. Es decir, es teórica en su desarrollo, pero tiene un objetivo muy claro y muy directo, lo cual, a mi modo de ver, la hace muy atractiva. Es decir, los engranajes hoy día, precisamente por ser un elemento muy común, mueven mucho dinero en el mercado mundial, mucho. Ha habido incluso tremendas disputas entre países con denuncias de dumping y no sé qué, porque había mucho dinero por medio. Entonces, una de las cosas a las que nos lleva a esta situación es que los engranajes tengan que diseñarse de manera cada vez más precisa. Y si comparamos el tamaño de un engranaje actual y de un engranaje que transmitiera la misma potencia hace 30 años, es de susto la impresión que nos llevaríamos. Claro, se ha mejorado en todos los aspectos, se ha mejorado en materiales mucho más resistentes, se ha mejorado en lubricantes, se ha mejorado en todo, pero también se ha mejorado en el diseño geométrico de los engranajes, que es en donde se enmarca nuestra línea de investigación. ¿Por qué? Porque lo primero que se necesita para diseñar un engranaje es un estudio previo de a qué esfuerzos están sometidos, qué tensiones se producen, cuál es la resistencia. Y es un estudio, como digo, cada vez más complejo. Al principio, hace 50 años, pues se hacía un estudio muy normalito. Los documentos que había pues eran aplicaciones directas de las ecuaciones de resistencia de materiales. Se tomaba un factor de seguridad suficientemente grande y se acabó el problema. Eso hoy no es admisible. Entonces hoy hay que estudiar todo. Y todo es pues que no se puede dar nada por hecho, que no, por ejemplo, una cosa es pues, suponer dos engranajes cuando entran en contacto, pues en fin, hay una fuerza que uno transmite al otro mediante un contacto entre las dos superficies, que es una serie de puntos, una línea de contacto. En una primera aproximación se puede suponer que la fuerza se distribuye uniformemente a lo largo de esa línea de contacto, pues no, mentira. Eso ya no es admisible en el diseño actual. Hay puntos más cargados, menos cargados, y donde está el máximo es donde hay que buscar la resistencia al diente. Pero bueno, no entro demasiado en detalles técnicos, y sí en lo que estamos trabajando ahora y lo que ofreceríamos a los alumnos que quisieran hacer el trabajo fin de máster en nuestra línea de investigación. Porque el grupo que dirijo, digamos, se ocupa de esta línea del máster, tiene un proyecto de investigación del Plan Nacional y tiene asociada, bueno, eso todos, también el profesor Artés tiene asociada una línea de investigación con el mismo nombre en el programa de doctorado. Quiere decirse que todas estas líneas que he citado antes están orientadas para aquel alumno que lo desee para hacer un doctorado. Y bueno, yo me atrevería a decir que la de engranajes, especialmente, porque digamos, incluso la repercusión industrial que pudiera tener la formación que se le diera aquí, lo que yo me he encontrado por ahí, siempre titulados doctores. Los que se dedican al estudio de cómo es el contacto, los engranajes, de cómo es la potencia transmisible y tal, son siempre doctores. Entonces, bueno, son líneas muy orientadas al doctorado. Y en el momento actual trabajamos con modificaciones geométricas. ¿Podría explicarnos, profesor Pedrero, brevemente en qué consiste esta última cuestión? Imaginemos un diente de engranaje empujando a otro para transmitir potencia. Pues un engranaje se está moviendo, está entrando en contacto uno de sus dientes con otro diente del engranaje contrario y lo está empujando. Y llega un momento en que la siguiente pareja de dientes se encuentra. Entonces hay un intervalo en el que están las dos parejas en contacto, bueno, dos, pueden ser tres, incluso cuatro, pero dos. Luego termina la primera y se queda solita la segunda. ¿De acuerdo? Todo eso está muy bien. Y todo eso está estudiado para que las parejas de dientes se encuentren en un momento con un contacto suave, evitando choques, en fin. Bueno. Pero, ¿qué es lo que he dicho al principio? Que ahora engranajes muy pequeños transmiten potencias muy grandes.
Y entonces ya no es despreciable ni mucho menos el fenómeno de aplastamiento que pueden tener las superficies o incluso de deformación de los dientes por flexión cuando entran en contacto. Entonces, la primera pareja de dientes que he dicho que estaba en contacto, como se ha acercado el diente de la rueda que mueve al diente de la rueda movida, la siguiente pareja se encuentra antes y se produce un choque. Ese choque produce, además de per se, es una sobrecarga dinámica, produce errores de transmisión, produce cosas, al final produce mayores esfuerzos, mayores tensiones y menor capacidad de potencia. Algo malo que hay que evitar. ¿Cómo se puede evitar? Pues arañando la punta del engranaje conducido de manera que se vuelva a encontrar después en su sitio. Bueno, pues eso, que puede ser un arañado no es una palabra muy técnica, un rebaje de a lo mejor 10 micras, estamos en esos niveles cuando ya se simula con cálculos. Se estudia cuánto se aplastarían los dientes, dónde tendría que empezar el contacto, y no solo eso. Se estudia luego cómo tiene que ser ese rebaje y hasta dónde tiene que llegar. Solo la puntita, lo llevamos hasta la mitad del diente, hasta arriba, hasta abajo. ¿Con qué forma? Ese rebaje va a ser lineal, va a ser parabólico, todo eso tiene su aplicación, porque de ello va a depender otra cosa. Y es que a medida que se aplasten más o menos los dientes, y cuanto más rebajado menos se aplastan, lógicamente, porque el contacto llega después, cuanto más aplastados o menos estén los dientes, mayor va a ser las fluctuaciones de la velocidad del engranaje conducido. Imagínense que la velocidad de entrada del piñón es constante, pero el otro, si se aplasta mucho, pues va más despacio, porque el piñón se está acercando sin moverlo, y a medida que se aplasta menos, pues va más deprisa. Esas son fluctuaciones de velocidad que se repiten cada ciclo y que al final son también sobrecarga dinámica que se tiene en cuenta, que hay que tener en cuenta en el momento del diseño. O sea, estamos moviéndonos en unos entornos ya de mucha precisión. ¿Y qué quiere decir? Pues que ahora está trabajando el mundo entero y también nuestro grupo en cómo tiene que ser ese rebaje para que esas fluctuaciones sean óptimas. Entonces, ¿qué ofreceríamos a un alumno que quisiera hacer con nosotros este trabajo fin de máster? Pues un desarrollo de algún modelo de esto, porque hay muchas cosas, engranajes de alto grado de recubrimiento, de bajo, rectos, helicoidales, interiores, exteriores. Uno de esos, un estudio, algo por supuesto sería muy guiado, voy a decir la verdad, algo que sería redundante. Todas estas cosas, nuestros trabajos pues se publican por ahí, incluso pueden llegar al comité de normalización ISO, tienen que estar probados, los hacemos siempre por 2 vías. Entonces el alumno seguramente haría una, nosotros haríamos otra, con herramientas distintas, pero los resultados al final tienen que ser iguales. Creo que sería un trabajo muy interesante, de una formación muy interesante, y desde luego cualquiera de nuestros trabajos sería el origen de una línea de investigación para una tesis doctoral para todos aquellos que así lo desearan. Estamos ya en los minutos finales. ¿Qué otras cuestiones interesantes se pueden añadir y que vinculan a estas 2 líneas de investigación que acabamos de conocer? Decir simplemente que de hecho ya en uno de los proyectos financiados por el Ministerio, que dirige el profesor Pérez, en el que figuro yo como investigador, pues se ha utilizado, ¿no?, el análisis de vibraciones, un análisis dinámico de los engranajes, y que en general, como dije al principio, las transmisiones por engranajes son un elemento común en las máquinas, y a la hora de diagnosticar su fallo siempre la utilización del análisis mediante vibraciones es una técnica que realmente resulta muy muy útil. Y ya para concluir, cualquiera de los dos, ¿se ha hecho alusión durante sus exposiciones a aquellos alumnos que quieran participar, que quieran unirse en sus trabajos a estas líneas? Bueno, vamos a condensar un pequeño llamamiento, ¿no? ¿Qué podríamos decir a alguien que pudiera estar interesado, que nos haya estado escuchando, que se lo esté planteando? Hombre, yo lo que podría decir es que el máster que ofrece la escuela, que estas 2 líneas y todas las demás, no es un máster con atribuciones profesionales, o sea, no da un título de ingeniero en nada, ni nada parecido, pero da una formación muy de vanguardia, en temas que están hoy día en boca de todos, y que además, yo me atrevería a decir, a hacer un poco de profeta, que no desprecien el título de doctor, que en España, en la industria, no ha estado muy valorado hasta ahora, pero que esto está cambiando, porque la globalización, el mercado abierto, el no sé qué, va a hacer que el que quiera irse fuera
o incluso el que se quede a trabajar aquí, cada vez sea más valorado si tiene un título de doctor. Profesor Artés, ya como conclusión final. Pues sí, en la misma línea, que estas cosas que a veces, tal y como las contamos, parecen que se alejan de la práctica industrial diaria, pues no es así. Cada vez más las propias, no hay más que entrar en Internet y verán que un montón de compañías, por ejemplo, ofrecen ya sus servicios de equipos de análisis del estado de la maquinaria y de mantenimiento mediante vibraciones. Por lo tanto, una buena formación en esta línea mejora las oportunidades de empleo también de los estudiantes. Yo decir, como hecho cierto, que uno de los becarios que tuve yo en uno de los proyectos de investigación del Ministerio, pues entró a trabajar en una empresa de pequeña de mantenimiento inicialmente y actualmente estaba en una de las eléctricas más importantes, que es la compañía E.ON. Bueno, actualmente ha cambiado a cargo del mantenimiento mediante vibraciones de los parques eólicos. O sea que realmente a veces parece que no tiene relación, y yo coincido con el profesor Pedrero en que cada vez más esta formación avanzada va a ser demandada en mayor medida en España. Muy bien, pues profesor Artés, profesor Pedrero, gracias por acompañarnos. Muchas gracias A vosotros.